Hola amigas y amigos, estamos en otro capítulo del programa de Mujer a Mujer. Feliz de poder haber llegado hasta el capítulo 6, que es este, y con otra invitada de lujo. Me complace mucho presentarles a una mujer joven, profesional y madre de 2 hijos. Ella es de Colombia, radicada acá en Australia, y quiero que conozcan su historia. Gracias, Sandrita Vázquez, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta que la audiencia te pueda conocer. Ay, gracias Anita por invitarme. Es un placer estar acá, conociendo tu audiencia y compartiendo con todos mi historia. He seguido de cerca todos tus capítulos y estoy emocionada de estar acá. Gracias. Qué bueno, Sandrita. Yo conozco tu historia y es realmente una historia que puede servir de mucha inspiración. Me gustaría que contaras, todos los emigrantes tenemos, cada uno trae su propia historia, pero me gustaría que nos contaras la tuya para que la gente sepa cómo, por qué decidiste y cómo lograste llegar acá a Australia y radicarte con tu familia. Ay, Anita, es una historia bastante larga, pero voy a contarla como las partes más importantes y cómo Dios nos mostró el camino y nos mantuvo la esperanza y nos mostró cuál era ese propósito que tenía para nosotros también, para nuestra familia. La historia empieza hace 14 años, tuve la oportunidad de venir a Australia por primera vez. Afortunadamente obtuve una beca a través del gobierno colombiano para estudiar una maestría en la Universidad de Sydney y estaba casada, pero bueno, tomamos la decisión con mi esposo que yo me venía sola para Australia porque era una oportunidad muy buena para mí, y fui primero a Melbourne, luego fui a Sydney. Estuve aproximadamente 2 años separada de mi esposo, de mi familia. Regreso a Colombia. Y tenía ese anhelo en el corazón de vivir en Australia. Me pareció un lugar muy bonito, muy tranquilo. El estilo de vida me encantó, cómo las personas combinaban su trabajo con sus hobbies, con otras actividades, y quedé tan entusiasmada que le conté ese anhelo a mi esposo. Era un anhelo que desde que vine a Australia lo tuve en lo más profundo de mi corazón. Y mi esposo en principio me dijo, no, yo estoy feliz en Colombia, yo no me quiero ir. Y yo como, pero mira, no conoces, Australia es súper bonito, tendríamos mejores oportunidades laborales. Y él me dijo, no, yo estoy muy bien acá, yo no me voy a ir. Bueno, pasaron varias cosas. Hubo un momento en que ya él cambió su opinión frente a este tema de la migración, y transcurren 8 años desde que tomamos la decisión de que los dos queríamos venirnos hasta el punto en que nos vinimos. Pero cuéntanos un poquito, cuando te viniste esos 2 años, ahí no tenían niños. No teníamos niños. Ya. Si tuviéramos los niños, yo creo que no hubiera tomado la decisión de venir. ¿Y qué fue lo que a él le llevó a cambiar de parecer? Tener los niños, y la situación en Colombia se puso un poco más difícil. Mi esposo trabajaba en la industria de oil and gas, de petróleo, y fue hubo un momento como una crisis en la industria que le hizo como recapitular y cambiar su decisión y pensar en un plan B, especialmente motivado por un entorno diferente también para los niños. Y cuéntanos ahora por qué tanto de ahí surgen, cuando él se decide apoyarte en esta idea, pasan 8 años más. Sí, fue un periodo muy largo. ¿Y qué hiciste en esos 8 años? Yo tenía ese anhelo en el corazón y oraba por eso. Inicialmente oraba para que Dios tocara el corazón de mi esposo y estuviéramos alineados en ese propósito. Y una vez mi esposo cambió su parecer y su opinión frente al plan de Australia, nosotros queríamos aplicar y venir con la visa de residentes, y no teníamos todos los puntos. Es un sistema de puntos, teníamos que tener cierto nivel en el examen de inglés, teníamos que homologar las carreras, teníamos que hacer ciertas cosas, y eso nos llevó, cada año lo intentábamos, lo planeábamos, y al mismo tiempo poníamos nuestra vida un poco en pausa
porque decíamos, puede ser que el próximo año nos vayamos para Australia, pero no lográbamos el puntaje de inglés que necesitábamos, o no lográbamos, yo no he alcanzado a certificar los años de experiencia en mi carrera, y como el plan también que nos habíamos trazado era que nos veníamos con la visa de residente, no antes, pues teníamos que esperar. Pero hubo algo que pasó ya en el último año, en el 2019. Bueno, y en el 2019 pasa algo maravilloso. Durante todos estos 8 años siempre hemos estado muy pendientes de la página de migración de Australia, de saber qué necesitábamos lograr en cuanto a los puntos, y especialmente mi esposo, que ya ahora estaba alineado con este plan y con este sueño de Australia. Él es el que se encuentra que hay un programa especial en el que su carrera estaba listada dentro de como un proceso de aplicación mucho más rápido. Y pasan varias cosas durante este tiempo. Decidimos aplicar, y para hacer un poco la historia más corta, aplicamos y después de 4 meses obtuvimos la visa de residencia. Esto pasa en medio de la pandemia. Nosotros aplicamos en febrero del 2020, en marzo declaran la pandemia también en Colombia, y en junio del 2020 obtenemos nuestra residencia para luego viajar a Australia en el 2021. Fue una historia de bastante paciencia, perseverancia, porque durante todos estos 8 años hubo momentos en que pensábamos que no lo íbamos a lograr, pero definitivamente Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y nosotros lo vimos con esta venida a Australia. Lo maravilloso que encuentro de tu historia es que ustedes tenían muy clara la oración. Porque, bueno, primero tu oración como mujer virtuosa, orar para que tu esposo estuviera alineado con tu deseo. Sí. Y lo otro es tener tan clara la oración que ustedes querían venirse con residencia. Porque muchas veces, a veces somos muy impulsivos e impacientes y queremos irnos a otro país ya. Y allá vemos cómo va resultando la cosa, y ahí vemos cómo nos metemos por acá, y empieza todo una cadena de decepciones, de ansiedad, de depresión, de angustia. Y hay que ser tan responsable cuando se tienen niños. Sí. ¿Qué edad tenían tus niños? Yo me acuerdo que te conocí cuando recién llegaste. Estaban pequeñitos, sí. Los niños la niña tenía 6 años y el niño tenía 4 añitos cuando llegamos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que ahora miramos hacia atrás y decimos, vinimos en el momento perfecto, aunque durante esos 8 años hubo muchos momentos en que decíamos como que ya esto no va a ser para nosotros, como que decaía nuestra fe de que realmente no estábamos seguros, decíamos de pronto Dios no quiere esto para nosotros, pero seguíamos orando por ese propósito. Y sí, ahora que lo vemos fue el momento perfecto, porque los niños tuvieron la oportunidad de aprender español. La niña sabe leer, escribir en español. Mis papás, mi familia, nuestras familias pudieron acompañarnos durante los primeros años de los niños. Pudimos mejorar nuestro inglés también, ahorrar. Fueron muchas cosas que pasaron durante esos 8 años, que ahora lo vemos como el momento perfecto. Sandra, y otra cosa me gustaría preguntarte. Yo sé, cuando uno está acá en Australia, una de las empresas íconos que la gente quiere aplicar y llegar ahí. ¿Cómo fue llegar acá y después poder insertarte justo en una compañía tan grande como la que estás? Ay, Anita, eso es otro regalo maravilloso de Dios, un milagro, una oración respondida. Cuando yo llego a Australia, yo quería desempeñar mi carrera profesional, lo mismo que hacía en Colombia, que era proyectos de tecnología, y empecé a trabajar en una compañía australiana en la que no fue una experiencia muy positiva. Yo salí de esa empresa y recuerdo que estaba en un momento muy triste de mi vida, muy triste. Estaba en mi casa y yo comencé a llorar, y fue una oración, un clamor tan fuerte que yo le decía, Señor, muéstrame tú qué quieres para mí, muéstrame, porque ahora que estoy en Australia y siento que
no me voy a poder desarrollar en esto esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que yo he hecho. Y cuando oro, cuando nosotros oramos, descansamos, ¿no? Porque confiamos, tenemos esa paz que solo Dios nos da. Y yo recuerdo que después de la oración me sentí tranquila. Y en esa misma semana, una persona que había sido compañera de trabajo de esa primera empresa donde yo estuve, me dijo: Sandra, hay unas convocatorias en esta empresa, ¿por qué no aplicas? Y yo dije, bueno, sí. En su momento no lo vi como una oración respondida a Dios, pero después de un proceso aplicamos como 1,200 personas para un programa que había y quedamos 20 personas. Yo dije, Señor, este es otro regalo maravilloso, maravilloso tuyo, porque me abriste la puerta cuando muchas veces uno piensa que son cosas imposibles para nosotros, pero para Dios no. Entonces ha sido una oportunidad también maravillosa para reforzar mi fe y mi poder de oración. ¡Ay, qué maravilla! Eso me parece tan especial porque Dios siempre, sus tiempos son perfectos y su voluntad siempre, cuando nos cierra una puerta, nos abre otra. Y a veces en esa angustia nos desesperamos tanto y como que tiramos la toalla, nuestra fe se debilita. Y siempre es bueno tener presente que viene algo mucho mejor, mucho mejor. Sandra, y así en lo doméstico, ¿qué ha sido para ti lo más difícil cuando llegaste a Australia? Ya habías vivido 2 años, pero después estuviste en Sydney y Melbourne, que son ciudades grandes. Perth es una ciudad de 2,5 millones de habitantes. ¿Cuáles fueron tus aprensiones o tus dificultades? ¿Con qué fue con lo que te topaste? Porque ya te venías preparando en el inglés, te venías preparando en lo otro, eres súper metódica, admiro eso, súper organizada, pero siempre hay dificultades, siempre se nos presentan cosas, porque la vida es así, la vida es un sorteo de dificultades que tenemos que saber estar por sobre ellas. Sí. Cuéntame. Ay, Anita, es toda una experiencia, ¿no? Y para todas las personas migrantes, la migración no es un proceso fácil, especialmente lo fue para mí cuando llegamos con los niños estaban pequeños, llegamos a buscar trabajo, llegamos a acomodarnos en un momento donde había una crisis de vivienda en Australia, no era nada fácil encontrar vivienda, no conocíamos absolutamente a nadie, pero de la mano de Dios va abriendo puertas, va poniendo las personas adecuadas. Fue un proceso un poco complicado al principio porque no manejaba, llevaba a los niños en bus, los recogía en bus, iba a mi primer trabajo en bus, tren, caminando, y es un poco el ser mamá, trabajar tiempo completo, las labores de la casa, que acá en Australia pues no es como tan fácil que tengas alguna persona que te ayude. Es posible, pero digamos que al principio el acceso no es tan fácil. Entonces sí fue un tiempo de acomodarnos, de trabajar también mucho en equipo con mi esposo, comunicarnos, planear muy bien las cosas y confiar en Dios. A nivel laboral, yo creo que el idioma, a pesar de que me podía comunicar, pero el hablarlo en un ambiente profesional, yo creo que al final es más un tema, una barrera mental que en mi caso la tenía, aún a veces la tengo, pero me convenzo y miro hacia atrás y digo, bueno, yo ya lo he hecho, esto es posible, y Señor, dame tú la fortaleza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sentirse como en una reunión, un ambiente profesional y que tú hables y tu inglés con tu acento es diferente, al principio me causó incomodidad, pero ya es algo que hoy en día lo abrazo y es parte de mi identidad y me hace diferente. Y afortunadamente, gracias a Dios, en la empresa en la que estoy, el hablar español es un plus. Entonces ahora soy la persona que habla inglés, que me puedo comunicar en inglés, pero que también habla español. Entonces algo muy, muy bonito. Y yo digo, ay Dios, gracias, porque todo esto son bendiciones de Él. Oh, sí. Es bien especial cuando somos
replantados en otro lugar, poder dar frutos, porque también estamos todos los días batallando con esa cosa que le pasó a tu mamá allá y la impotencia de no poder hacer nada desde acá. Entonces, ¿qué nos queda? Orar. Orar y entregárselo. Señor, por favor, te entrego a mi mamá. Sí. Tú sabes lo que ella está, tú sabes cuánto la amo, tú sabes que no puedo estar, pero sé que tú la cuidas mejor que yo. Sí, esa es mi oración diaria, pues por mi familia que está lejos, pero también por mis niños en especial, que Dios los proteja, que como tú dices, hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero pues tenemos a nuestro Padre Celestial que es el dueño de todo, y a Él le entregamos todas esas cosas que nos preocupan, que nos angustian. A mí uno de los versículos que más me gusta es, por nada estáis afanosos, mas poned todo en oración y con acción de gracias. Y yo me lo repito y digo, porque en la vida estamos afanosos por muchas cosas, ¿no? Entonces cuando me siento así como muy acelerada, me acuerdo de ese versículo y es como que bajo un poco y digo, Señor, estoy preocupada por esto, tengo la oportunidad, pues oro, me arrodillo y busco a Dios para contarle esa carga que tengo. Por eso es muy bonito la oración, porque podemos hacerlo, y no necesariamente tenemos que hacerlo de rodillas, ¿no? En cualquier momento, en cualquier situación lo podemos hacer. Mientras las conduce, come, en todo está la oración, pero es increíble que ese gesto de humillación, de arrodillarnos, a mí por lo menos me hace mucho sentido, porque como me crié con una abuela pentecostal, y mi abuelita era de las de rodillas, y ahora que estoy con problemas con mis rodillas, oye, el otro día estuve mucho rato hincada de rodillas y después todo el día no me podía mover, pero estoy acostumbrada en la noche, sí, que tiene que ser de rodillas, y eso es como bien extraño para las personas, sobre todo para mi esposo. La primera vez que me veo orar de rodillas, ¿qué te pasó? Y entrar a explicar. Pero con mi abuela era orar de rodillas y mi mamá siempre orar de rodillas. Y yo también le enseño eso a mis niños. Desde toda la noche. Sí, en la noche. Y yo quiero que eso aprenda mis nietos, porque creo que es como la acción, pero igual Dios te va a estar escuchando si estás acostada, si estás enfermo, si no puedes levantarte, como sea, pero es muy lindo orar de rodillas. Sí, yo también lo encuentro muy especial, lo encuentro muy bonito, y usualmente es en la mañana o en la noche, porque en el día pues es más difícil hacerlo. Sí, pero en el día uno anda siempre orando, yo ando todo el día orando, siempre mientras conduzco o cantando, con la música de mi hija, y ahora que está cantando música cristiana, con mayor razón, que te llega al alma. Pero el poder de la oración es impresionante, y Dios tiene otros tiempos distintos a los nuestros, y a veces pensamos que ya no respondió algo, han pasado tantos años, y mira. Sí, y mira, ¿se puede decir dónde trabajas actualmente? Sí. ¿Sí? ¿Dónde trabajas, Sandrita? En BHP, es un regalo de él. Sí, maravilloso. Sí. Oye, estoy súper agradecida, Sandrita. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Cómo estaremos con el tiempo? No tomamos el tiempo y mi reloj se me paró. Pero te agradezco de todo corazón, que Dios siga bendiciendo tu vida y la de tu esposo, la de tus niños, y sé que tienes mucho que entregar a la comunidad australiana, y que sigas creciendo en posiciones en tu empresa. Estuvo tan interesante, espero que te hayas sentido cómoda. Gracias, Anita. Y tengo una cosita para ti. Ay, gracias, Anita, qué especial. Muchas gracias, qué linda. Muchas gracias, Anita. Chao. Chao. Amigas y amigos, a veces nos preguntamos cuánto tiempo tarda Dios en responder una oración, cuánto dolor, cuánta espera, cuántas lágrimas caben entre el Señor, por favor, y el tan anhelado amén, lo hiciste.
Hoy en De Mujer a Mujer escuchamos el testimonio de Sandra, una ingeniera colombiana que nos recordó que la oración no es solo palabras, es un acto de fe que sostiene, que impulsa, que transforma. Ella llegó a Australia a estudiar, dejando a su esposo en Colombia por 2 años, luego se regresó y como pareja cristiana oraban con un anhelo profundo para poder vivir juntos en esta tierra tan anhelada, no solo como visitantes, sino como residentes, con estabilidad para criar a sus hijos. 8 años de oraciones constantes, de aplicar a visas que nunca llegaban, de sueños que parecían desvanecerse, pero no dejaban de orar, no se rendían. La Biblia dice en Lucas 18 que Jesús contó en una parábola para mostrarnos cómo debíamos orar siempre sin desanimarnos. Esa es la fe que mueve montañas, la que no se rinde cuando la respuesta tarda, la que sigue golpeando la puerta porque sabe que al otro lado hay alguien y que ese va a responder un día. Y esa puerta se abre. Ahí se abrió, fue una visa de talentos para su esposo, una llamada inesperada para ella más adelante y la residencia llegó en tan solo 4 meses. Pero hay algo que me marcó profundamente. Ella oró, sí, pero también lloró. Lloró con ese llanto que las mujeres conocemos muy bien, un llanto que sube como incienso al cielo. En medio del dolor recibió también ella una llamada unos meses después para aplicar a BHP, donde hubieron 1.200 personas que aplicaron y solo 22 fueron seleccionadas y ella estaba entre esas 22. ¿Fue suerte? No fue el azar, sino porque hay oraciones que abren caminos donde no los hay. Quizás tú estás orando por algo desde hace años, quizás ya no tienes fuerzas. Este testimonio no es solo para contarles una historia de éxito, es para recordarte que Dios escucha, que a veces tarda, pero no olvida, que la fe no es magia, es confianza y que la oración no es un intento desesperado, es un diálogo con este Padre de amor que tenemos, que conoce nuestros tiempos, que nos conoce y sabe cuánto podemos tolerar. Los invito a orar como Sandra, con fe, a veces con lágrimas, con perseverancia, porque aunque la respuesta tarde, llegará. De mujer a mujer, no dejes de orar. Que Dios te bendiga. Con Sandra nos cambiamos de ropa y dejamos Villa Anita, mi casa donde tengo mi home studio para el programa de Mujer a Mujer. Mi casa está justo en una esquina y al cruzar la calle se encuentra un hermoso lago en el suburbio de South Perth, en Australia Occidental. Mientras contemplábamos el lugar, Sandra me preguntó por la historia del letrero Villa Anita. Quizás tú también estás pensando que es un poco vanidoso, como muchos que vienen por primera vez a mi casa y se sorprenden al verlo. Pero mientras contemplábamos juntas el lago y luego caminamos viendo el skyline del centro de Perth, le conté. Cuando llegamos a vivir a Australia, compramos una casa que pertenecía a una familia italiana. En su entrada tenía un letrero que decía Villa Chiara, en honor a la esposa del dueño. Al comprar la casa lo retiramos y pensé que mi esposo lo había tirado a la basura. Un mes después, en San Valentín Day, mi esposo me dijo, tengo un regalo para ti, está afuera. Salí y allí estaba un nuevo letrero que decía Villa Anita. Ha sido uno de los regalos más hermosos que me han hecho en la vida.
Terminé de contarle esta historia justo frente al río Swan, que en español significa cisne, y que como pueden ver siempre este río está lleno de ellos. Y allí, entre historias y recuerdos, compartimos también los sueños que trajimos al llegar a este país. Reconocimos que no todo ha sido fácil, que ha habido momentos muy duros, pero tomados de la mano de Dios ha sido más sencillo resistir y volver a levantarnos y seguir caminando. Tenemos tantas razones para agradecer, frutos de oraciones respondidas, como el ver crecer a nuestros hijos en un lugar muy bello, pero sobre todo muy seguro. Un país con poca delincuencia y muchas oportunidades. Hemos aprendido que mientras dejamos nuestra soberbia de lado y dejamos que Dios dirija nuestras vidas, nos sentimos mucho más plenas y confiadas. Seguimos orando por nuestros países de origen, ella por Colombia y yo por mi amado Chile, por nuestros seres queridos que dejamos allá y porque la paz y el amor de Dios reine en ellos. Confiando en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.